¿Qué tal? Buenas tardes para todos. Bienvenidos a Zoom de Noticias. Es un gusto acompañarlos en esta edición aquí en la pantalla de Canal 4. Ya comenzamos nuestra recorrida por el mundo y viajamos hasta Australia. Los koalas, característicos de ese lugar, pero se están declarando en peligro de extinción en la costa oeste de ese país. Viajamos hasta allí. Los koalas son ahora una especie en peligro en gran parte de la costa oriental de Australia. El gobierno anunció el viernes esta decisión para ofrecerles un mayor nivel de protección en los estados de Nueva Gales del Sur, Queensland y territorio de la capital australiana. Estos marsupiales sufren las consecuencias de los incendios forestales, la deforestación, la sequía y las enfermedades. Las organizaciones de conservación alertan que la población de koalas se hundió en gran parte del este del país en las últimas 2 décadas y advierten de que pueden estar precipitándose hacia la extinción. El Comité Científico para Especies Amenazadas, una agencia gubernamental independiente, estima que entre 2001 y 2021 pasaron de 185.000 a 92.000 ejemplares. Los koalas, símbolos reconocidos internacionalmente de la fauna única de Australia, fueron clasificados como vulnerables en la costa este hace una década. Los estudios de la Fundación Australiana para la Conservación muestran que el gobierno federal aprobó desde entonces la tala de más de 25.000 hectáreas de hábitat de estos animales. Y falta muy poco para el Día de los Enamorados o San Valentín, que se va a celebrar este lunes 14 de febrero, pero ya hay preparativos en algunas partes del mundo, por ejemplo Nueva York. La fluorescente plaza neoyorquina de Times Square ha desvelado este miércoles su tradicional propuesta escultórica para San Valentín, un elogio al amor hecho con unas 800 porciones de cañería de PVC al amor constante y solidario del día a día. La diseñadora John Young ha sido la ganadora del concurso que desde hace 14 años organizan los administradores de la plaza Times Square para celebrar el amor. 4 columnas, formadas cada una de ellas por 4 tuberías de color rosa, sostienen una nube blanca y ondulada hecha de trozos de tubo seccionado, diseñados para reflejar los destellos de las decenas de paneles luminosos que inundan la plaza por todos sus costados. Young explica que los 4 pilares que sostienen su trabajo, titulado Bloom, florecimiento en español, representan la fuerza de ese amor enraizado en la tierra, que permiten que el resto de la estructura y su luminosidad puedan mantenerse en pie. Viajamos hasta México. Tras 2 años de pandemia se ha suspendido la tradicional fiesta de arte contemporáneo, pero este año nuevamente vuelve a realizarse. Vamos a ver los preparativos. Sonamaco, la mayor feria de arte contemporáneo del país, reanudó sus actividades presenciales en su edición 18 tras 2 años de pausa a causa de la pandemia de COVID-19. Tenemos que aprender a vivir con esto que está pasando la pandemia. La última vez que estuvimos activos con la feria fue en el 2020, tuvimos una grande feria y luego pues la pandemia que a todos nos ha afectado de alguna forma. Esto se puede sentir, la gente tiene ganas de salir, tiene ganas de saber qué está pasando, ha sido un reencuentro maravilloso y esperamos que esto sea una feria exitosa para todos. La feria recibe a 200 expositores y galeristas de 25 países dispuestos en 4 muestras simultáneas. Arte contemporáneo, diseño, fotografía y el llamado salón, dedicado a la exhibición y venta de arte inmobiliario producido antes de la década de 1960. Yo me siento con una energía muy especial, estoy muy contenta, yo creo que los artistas también, porque es como volver a un espacio que los artistas y los galeristas necesitamos para seguir trabajando. Sonamaco incluye un programa de conversaciones sobre la actualidad del mundo artístico, además de actividades paralelas en otros museos y galerías de la capital mexicana. Luego de 2 décadas sin realizarse, volvió el Festival de Faroles en Taiwán y esta vez se utilizaron más de 1.500 drones. Vamos a conocer esto.
Y es momento de hacer una breve pausa en Zoom de Noticias. Tenemos más temas para compartir con ustedes, pero antes los invitamos a que nos sigan a través de nuestra cuenta de Instagram, @Zoom de Noticias 4. A diario publicamos el contenido que emitimos aquí en las diferentes ediciones de Zoom de Noticias, también en Zoom Internacional y por supuesto la foto de cada día, @Zoom de Noticias 4. Hacemos una pausa, ya venimos con más información. Quédense ahí. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en Zoom de Noticias. Como cada viernes ya es un tradicional de esta edición, compartimos el resumen de la semana en fotos. Y hablamos de las mujeres destacadas en el deporte, de una surfista brasileña que ganó un campeonato mundial. Vamos a conocerla. En olas que llegaron a alcanzar los 15 metros, Gabeira, que ostenta el récord del mundo femenino en la mayor ola nunca surfeada, con 22,4 metros, el 11 de febrero de 2020, también en Nazaré, fue la ganadora entre las mujeres. La competición, que se disputa en Towing, comenzó el jueves con una importante niebla. Los 18 surfistas invitados se repartieron en 9 equipos de 2, formando 3 grupos. Cada grupo participó en 2 sesiones. En cada sesión, los 2 surfistas se alternaron. Uno surfeaba mientras el otro piloteaba el jet ski. Las 2 mejores olas de cada surfista se tenían en cuenta para atribuir una puntuación final individual. Nazaré se ha convertido en las últimas 2 décadas en el epicentro de los surfistas que buscan grandes olas junto a Hawos. Enormes olas se suceden a un ritmo alucinante en ese punto de Portugal, de octubre a marzo, gracias a un cañón submarino de 5 kilómetros de profundidad. La WSL organiza competiciones de surf de grandes olas con distintos formatos. En 2022 habrá 3 eventos. El primero fue el de este jueves en Nazaré. El segundo será de nuevo entre noviembre y marzo de 2023, también en Nazaré. Y el tercero en Hawái, entre noviembre y marzo de 2023. Por el mundo, hablamos de 129 obras que se están exponiendo en Madrid. Son del artista Andy Warhol. Vamos a conocerlas. En esta exposición el visitante va a poder hacer un recorrido por todo el universo creativo de Andy Warhol, desde sus inicios como diseñador gráfico, pasando por obras como por ejemplo la Marilyn que tenemos aquí detrás, Mao, las sillas eléctricas y otras obras un poco menos conocidas como la serie Ladies and Gentlemen. No es que la exposición la hayamos enfocado en ese aspecto, sino que nos ha parecido una perspectiva interesante de incluir, que generalmente siempre se ha dejado de lado y que mucha de la gente que adora Warhol no conoce esa serie de trabajos, que a mí por ejemplo me encanta, me fascina. Una sola es complicado porque contamos con Mao, con 2 de las sillas eléctricas, con un par de Marilyns también, la lata de sopa Campbell, es decir, el visitante va a encontrar sus obras más icónicas aquí. Es difícil poder elegir solo una. 129 obras, entre las que se encuentran pintura, guitarras firmadas, serigrafías, litografías e incluso alguna camiseta. Es una colección privada de Milán, sí, efectivamente. La exposición está pensada para que sea lo más didáctica posible, sin ser tediosa. Y, como comentaba, cuenta con las obras icónicas del artista y está pensada para que deslumbre al visitante, no solo por la exposición, sino también por la localización.
Y ahora les compartimos imágenes que nos gustan disfrutar aquí en Zoom de Noticias. Un atardecer en Turquía. Veamos. Y mañana finalmente se entregan los premios Goya en Valencia. Vamos a conocer algunos detalles en este informe de todo el preparativo que se está realizando. Los galardones del cine español se celebrarán en el Palacio de las Artes, en formato presencial, tras una pasada edición en Málaga marcada por la ausencia de público y la presencia telemática de los nominados a causa de la pandemia. En lugar de un único presentador o una pareja, la Academia ha apostado por un modelo colectivo. Participarán en la gala ganadores del año pasado y figuras como Carmen Machi, Paco León o Antonio Banderas. José Sacristán recibirá el tradicional Goya de Honor y entre las actuaciones musicales destaca la reaparición de Joaquín Sabina. Los Goya de este año serán recordados por el récord de nominaciones de El Buen Patrón, con 20, y por haber dado el salto a la concesión de un Goya internacional que se llevará Cate Blanchett. Una fiesta del cine español que no solo se vive en la gala. Proyecciones, conciertos y exposiciones complementan esta celebración con la figura de Luis García Berlanga como gran referente. Y hablamos de una preocupación. Peligra el futuro de 600 obras de arte en México. Veamos por qué se está dando esta situación. Obras de los artistas mexicanos Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y Rufino Tamayo tienen un destino incierto. Unas 600 obras pictóricas, piezas de arte popular y edificios de la época virreinal son parte del patrimonio de Citigroup, que quiere vender su banca comercial en México. Bueno, la colección de pintura de Citibanamex pues es sin duda una de las colecciones privadas más importantes para poder recrear como un panorama general de la historia de la pintura en México. Y tiene obras que son el complemento de las obras que se encuentran en los museos públicos, como el Museo Nacional de Arte o el Castillo de Chapultepec o incluso el Museo de Arte Moderno también. Las piezas fueron adquiridas durante décadas y también son parte de la venta de la marca Banamex, anunciada en enero pasado. El Foro Valparaíso, un edificio del siglo XVIII ubicado en el corazón de la Ciudad de México, también pertenece al banco y contiene muchas de las obras icónicas de los artistas. Velázquez participó en la curaduría del recinto. Banamex inició sus operaciones en 1884 y su acervo artístico y cultural no ha parado de crecer, incluso cuando fue vendido a Citigroup en 2001. Lo importante de la obra es que permanezca, que se cuide la venta, para que no se disperse y que sea tratada con todo el cuidado como parte del acervo patrimonial y artístico, ya más allá de Banamex, del país, de los mexicanos. Directores de Citibanamex han asegurado que quien compre las operaciones de banca comercial deberá también adquirir la colección. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha expresado su deseo de que el banco quede en manos de algún empresario mexicano. En tanto, el canciller Marcelo Ebrard considera que la obra debería pasar a propiedad nacional para su preservación, en compensación por un rescate bancario que el gobierno mexicano realizó en los años 1990. Viajamos hasta Turquía para hablar de los gatos raza Van, que son totalmente blancos. En un centro especializado en ese país los cuidan y los protegen. Veamos cuál es su trabajo.
En un centro de investigación de Turquía que se encarga del cuidado de los gatos de raza Van, estas mascotas encantan a los visitantes por el color de sus ojos y su pelaje blanco y esponjoso. Sus cuidadores, entre los que se encuentra el profesor Abdullah Kaya, advierten que los gatos no tienen trastornos auditivos, como señalan algunos textos. Según el profesor, en uno de los estudios de doctorado sobre gatos, descubrieron que entre un total de 25 razas de gatos blancos en todo el mundo, el gato Van tiene la menor cantidad de trastornos auditivos. Kaya mencionó que los gatos pueden darse en adopción en el Centro de Investigación Van Cat. Existen muchas versiones respecto a su aspecto. Lo cierto es que se trata de una raza que ya estaba presente en la época de los hititas, pues aparece representada en muchos de los hallazgos de esta civilización. Este felino se expandió por múltiples lugares, empezando por Irán o Armenia y terminando en Estados Unidos, pues en la década de los 50 fue exportado al Nuevo Mundo por una criadora inglesa, convirtiéndose en una raza bastante popular entre los estadounidenses. Hablamos de la obra de un artista español que interpreta la visión de los japoneses. Esta obra se está presentando en Tokio. Las conexiones entre el artista barcelonés Joan Miró y Japón centran la hasta ahora mayor muestra del autor en el país. La exposición Miró soñando con Japón aborda a través de más de un centenar de obras la influencia del grabado o la caligrafía japonesas en su trayectoria. Joan Miró es considerado en Japón uno de los grandes maestros de la pintura, a la altura de Pablo Picasso. Sus obras comenzaron a presentarse en el país asiático en los años 30, pero no sería hasta 1966 cuando se organizaría su primera retrospectiva y se produciría su primer y soñado viaje a Japón en sus propias palabras, donde permanecería 15 días recorriendo varias ciudades. A partir de este jueves y hasta el 17 de abril, el Museo de Arte Bunmakura de Tokio alberga 140 piezas entre obras, documentos o pertenencias del artista, procedentes de Barcelona, Mallorca, Madrid o Nueva York. Una exposición que busca un enfoque diferente al de retrospectivas anteriores y que intenta mostrar el amor mutuo entre el artista y Japón. Y vamos a viajar hasta la isla de Pascua. Estuvo durante 2 años cerrada por esta pandemia, pero vamos a ver cuál es la situación en la actualidad. Por segundo año consecutivo, la isla de Pascua, en el Pacífico chileno, celebra estos días sin turistas la Tapati, su fiesta más importante y considerada la mayor celebración de la Polinesia. A diferencia de aquellos tiempos prepandémicos en los que miles de turistas bailaban durante 15 días al son de cantos ancestrales y se deleitaban con carreras de canoas en el mar y de troncos de plátanos en el Cerro Puy, la Tapati dura este año solo una semana. Su alcalde Pedro Edmunds Paoa dijo a EFE que la situación es crítica. Más que reinvención, es sustento. Comer menos, trabajar la mitad de la jornada, porque ¿para qué seguir trabajando si de qué? No hay trabajo tampoco. La isla, que se blindó al turismo tras detectar su primer caso en marzo de 2020, pensaba abrir el pasado 1 de febrero, pero la irrupción de la variante Omicron en Chile alteró todos los planes y la apertura se ha suspendido de manera indefinida. No depende de nosotros. Nosotros queremos abrir, pero Santiago no nos deja abrir porque es como, no sé, abrir una compuerta que te venga toda el agua encima y te hundes y te mueres. Lo cierto es que la isla de Pascua, el remoto archipiélago chileno en pleno Océano Pacífico, está a punto de cumplir 2 años cerrada al mundo y sin fechas cercanas de apertura, en medio de una situación cada vez más crítica. Viajamos hasta España. Luego de 2 meses ya no es obligatorio el uso de mascarilla facial en espacios exteriores, pero hay algunas personas que todavía lo siguen utilizando. La mascarilla sigue muy presente en Madrid. La capital española levantó el jueves el uso obligatorio del tapabocas ante un descenso de los contagios, aunque la gran mayoría de las personas sigue portándola. Yo siempre la llevo y la voy a llevar. Aunque la ley diga que se puede quitar, que hagan lo que quieran, a mí me parece muy bien. Yo la voy a llevar siempre porque considero que dentro de las medidas de seguridad para luchar contra el virus, quizás el 90% más efectiva es el uso de la mascarilla. Creo que con esto nos defendemos muchísimo.
El uso de la mascarilla ha sido muy respetado en España, un país fuertemente golpeado por el COVID-19 al inicio de la pandemia. Desde el jueves, los niños tampoco tendrán que llevar el cubrebocas en el patio de las escuelas, pero sí seguirá siendo obligatorio en concentraciones multitudinarias al aire libre cuando las personas no puedan mantenerse separadas. Después de que pase todo esto del virus, la voy a seguir llevando para evitar otros virus. ¿En exteriores e interiores? En exteriores e interiores. Pero a veces cansa, pero bueno, creo que ya es una costumbre, como te digo. Pero también hay personas contentas de no tener que llevar la mascarilla. Además del fin de la mascarilla en Madrid, desde el jueves pueden reabrir discotecas y bares en la región de Cataluña al este de España. El país ibérico contabiliza casi 95.000 muertos por la pandemia y registra una tasa de vacunación de más del 90% de la población mayor de 12 años con esquema completo. Y este fin de semana se realiza el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Hablamos del Super Bowl, que además se va a concretar en un estadio que fue inaugurado en el 2020 y tiene un diseño muy particular e innovador. Nos hicimos la pregunta, ¿qué si este estadio no tiene paredes? Podría respirar. En este caso luchamos para crear una auténtica expresión para Los Ángeles y en eso requiere que podamos entender la diversidad demográfica de la región. Queríamos adaptar el estilo de vida de entretenimiento, el brillo, el glamour y dar a cada visitante la sensación de una experiencia elevada, en un ambiente eléctrico para todos. Los materiales que usamos son así muy transparentes, aunque sí bloquean la luz a un punto, pero sí a luce bien bonito, pero también respira. Hay paneles en donde se pueden mover. Viajamos hasta Perú para hablar del polémico presidente Pedro Castillo, que en medio de cuestionamientos dejó de utilizar su sombrero característico. Por tercer día consecutivo, el mandatario de 52 años se presentó en público sin su llamativo sombrero de copa alta y ala ancha, típico de los campesinos de Cajamarca, la región norteña donde nació y vivió este maestro rural antes de ganar la presidencia. El sombrero se había convertido en un ícono, reforzó su imagen en la campaña, ceremonias oficiales y actos públicos, pero también era motivo de burlas de adversarios y de parte de la prensa. La prenda tuvo un papel estelar en la visita de Castillo a Brasil cuando el presidente Jair Bolsonaro se lo pidió prestado en una reunión que sirvió para superar las diferencias entre ambos. Pero esta semana los peruanos vieron por primera vez al presidente sin su inseparable sombrero cuando juramentó a su nuevo gabinete el martes por la noche. Un día antes había recibido en el Palacio Presidencial a un asesor en liderazgo y superación personal en momentos en que enfrenta un índice de desaprobación de 60%. El mayor desde que llegó al poder, y su imagen se tambalea por errores y tropiezos como la rotativa de ministros. El coach Saúl Alania confirmó a la radio RPP que se reunió con Castillo, pero evitó dar detalles. Al ser resistente, este sombrero se volvió una prenda habitual entre hombres y mujeres que trabajan en el campo. Su confección es completamente artesanal y demora entre 3 semanas y 2 meses. Últimamente se ha convertido en una prenda de lujo, pues su precio puede llegar a unos $1.000. Y para despedirnos de Zoom de Noticias viajamos hasta Nueva York para hablar de una enorme exposición que se está realizando. Se trata de una telaraña. Los visitantes llegan hasta allí para sentirse arácnidos. Los dejamos con este informe, nos despedimos. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo, 14 horas con Zoom Internacional, y el lunes, 18:30 aquí en la pantalla de Canal 4 con Zoom de Noticias. Nos vemos, chao. Una enorme telaraña es la nueva obra del artista argentino Tomás Saraceno, en la que invita al visitante a sentir la libertad y la livianidad de la araña. Se trata de una exposición en el Centro Artístico de Shed, en Nueva York, que inaugura este viernes la mayor muestra de Saraceno en Estados Unidos. La pieza central es una enorme cúpula de 28 metros de diámetro y al menos 15 metros de alto, en la que se han dispuesto redes metálicas elásticas que flotan en casi 12.800 metros cúbicos de espacio. La obra interactiva busca crear una experiencia sensorial basada en el tacto, con vibraciones y sonidos graves que recrean las ondas sonoras provocadas por los arácnidos cuando interactúan con sus telarañas. La muestra, que permanecerá abierta hasta el próximo 17 de abril, también incluye el proyecto Aracnofilia, formado por grandes y complicadas telarañas protegidas por vitrinas. Saraceno lleva años investigando las telarañas, que según muchos estudios se pueden considerar una extensión del sistema sensorial e incluso cognitivo de las arañas, y no un ente separado.
El artista es conocido por crear una mayor conciencia del medio ambiente en sus obras y replantear la relación del ser humano con el ámbito terrestre, atmosférico y cósmico.